Muy buen comienzo de semana para toda la iglesia de Jesucristo. Quiero bendecirte con una palabra. Le vamos a dar comienzo así a la semana, con una palabra de parte del Señor. Sé que cada comienzo de semana, cada comienzo de mes, cada comienzo de año, hay que tomar decisiones. Y quiero invitarte a tomar una decisión. Creo que es una decisión importante, que tiene que ver con que cuando se termine toda esta cuarentena, podamos volver a congregarnos y tengas tranquilidad, tengas paz, donde te vas a congregar, donde vas a estar plantado, donde vas a comenzar a congregarte. Y quiero aconsejártelo a través de la palabra, quiero darte el mejor consejo. Realmente lo vas a necesitar. Sé que en este último tiempo, donde ya no queda profecía sin cumplirse, donde realmente Mateo 24 está todo cumplido. Y bueno, nosotros somos quienes esperan en Dios y creemos que Jesús vendrá por la iglesia a través del rapto. Y bueno, yo pienso de esa manera y espero en Cristo y siempre esperaré su arrebato, su arrebatamiento. Siempre, siempre lo esperaremos y yo lo enseño de que esperamos en Jesús. Y bueno, quiero compartirte algo que tiene que ver con dos iglesias del último tiempo, dos movimientos del último tiempo. Número uno, Filadelfia, la cual pertenezco y estoy orgulloso de pertenecer a la iglesia de Filadelfia, al movimiento que tiene la iglesia de Filadelfia. Pero también está la Odisea, y son dos movimientos, son las últimas dos iglesias que quedaron para mostrarnos el último movimiento mundial que habrá. Creo que por algo está en el Apocalipsis y son las últimas dos de las 7 iglesias de Asia, son las últimas dos que quedaron. Pero repito, son dos movimientos que veremos dentro de las iglesias y ahí tenemos que saber quién es quién y cuál es cuál. Realmente yo estoy feliz por el lugar donde me congrego, por el lugar donde pertenezco, el ministerio donde pertenezco, porque se nos ha enseñado a depender de Dios, a desatar fe, a preparar gente, a enviar, a capacitar, a restaurar. Se nos ha enseñado todo eso, pero lo primero que se nos enseñó, vamos a depender de Dios, no dependamos de lo social. Bueno, y ya que hablamos de lo social, no tengo nada en contra de lo social. Creo que están cumpliendo su rol, su parte, pero la iglesia tiene que cumplir su parte y la iglesia es 100% espiritual. La iglesia no es una organización que se une para dar ayuda social. La iglesia te puede ayudar te puede asistir de forma espiritual a través de consejos, de principios que tú los aplicas a tu vida y luego te funcionan. La iglesia ayudará a tu vida a desatar fe para que tú puedas alcanzar cosas que realmente para los ojos del hombre parecen extraordinarias. Pero para Dios, para los hijos de Dios, son netamente alcanzables por causa de la fe. Pero mira, quiero explicarte algunas cositas que seguramente harán que tú puedas reflexionar y darte cuenta de muchas cosas. Pero sobre todas esas cosas, decisiones. Mientras me tomo este rico matecito, quiero que busquemos el libro de Apocalipsis 19, verso 7 de su palabra. Yo lo tengo en las escrituras, ya lo tengo en el celular. Dice así su palabra. Apocalipsis 19, verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, Filadelfia, está hablando de la iglesia del último tiempo, la que se ha preparado esperándolo. Dice, se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y luego dice, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, mire qué tremendo esto. La contracara, que es la iglesia Laodicea, en el libro de Apocalipsis 3, verso 15, Jesús le empieza a mostrar algunas cosas con las cuales él no está de acuerdo. Entonces les dice, porque eres frío y no eres caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y vamos a leerlo, quiero leerlo para que no quede duda alguna de lo que dice Jesús, cómo empieza a mostrar su desacuerdo con ese último movimiento. Apocalipsis 3, verso 15 de su palabra, le está hablando
el mensaje a la Odisea, dice así. El verso 15 dice así: yo conozco tus obras y que no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y termina con desnudo. Ahí vemos la contracara de lo que es la iglesia Filadelfia. La iglesia se le concedió vestirse. Esta iglesia Filadelfia no está desnuda. La que sí está desnuda es la que tiene este movimiento social, ya que la Odisea significa el pueblo manda, o significa movimiento social. Eso significa la Odisea en su original. Ahora, mire todo lo que dice ahí. Por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una iglesia que realmente le causa dolor de panza a Dios. ¿Por qué? Una iglesia mediocre, que todo lo que empieza no termina, que sea lo que sea. No prepararon nunca un hombre, lo terminaron, no lo comenzaron pero no lo terminaron, le encontraron la problemática y no terminó el hombre de ser preparado para la obra, porque así debe ser la obra. Hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio por el cual Jesús ha dado su vida, por el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo explica el libro de Efesios 4, verso 12 en adelante. No me voy a meter en eso ahora, solamente quiero explicarte estos dos movimientos que serán visibles. No hace falta tener tanta revelación, hace falta que veamos un poco si quiero pertenecer a la iglesia que está en los movimientos sociales o pertenecer a la iglesia que está en el movimiento y que está Jesús y que Jesús está de acuerdo. Inclusive a la iglesia Filadelfia, hablando en el final de los tiempos, dice: yo cuando venga el mal tremendo sobre todo el mundo entero, a la iglesia Filadelfia le tengo preparada una puerta abierta que será en la hora de la prueba. Así que qué tremendo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Esa es la fe que tengo, que nuestro Señor nos libra de la hora de la prueba. Y es para mí una bendición enorme ser parte del ministerio y tener estas raíces Filadelfia, saber que es la iglesia de Cristo de este último tiempo, este movimiento. Y bueno, para mostrarte algunas cosas más, tengo que ir a la Biblia, tengo que mostrarte de por qué la gente se quiere mover dentro de la iglesia a través de que mande el pueblo. A ver, yo he visto, pastor, porque pongo tanto dinero, no prediques de esto, habla de esto, o hablala a mi mujer que no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, hablala, y como que te mandan, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, eso termina siendo una iglesia donde manda el pueblo, una iglesia con un perfil social, donde rige el pueblo. El perfil social tiene, de alguna forma, tiene visto como si fuera la democracia. La democracia donde el pueblo se cansa o no le funcionó esto, no le gustó lo otro, y eligen otro intendente, otro presidente. La democracia, el pueblo manda, un pueblo demócrata. Y así no puede ser la iglesia. La iglesia depende de la teocracia, el gobierno absoluto de Dios, respetando el orden. Dios cabeza de Jesús, Jesús cabeza de la iglesia. Y nosotros cabeza de la mujer, que simboliza la iglesia. Entonces, hay un diseño, hay un protocolo del cual debemos respetar. Por algo la Biblia dice en el libro de Hebreos 13, verso 17, que hay que estar sometido a las autoridades, que hay que estar sujeto a nuestros pastores, a nuestros padres, porque los pastores darán cuenta por las almas. Y bueno, realmente tenemos que entender todas esas cosas, porque serán dos movimientos y la idea es que no entres en el último tiempo confundido o estando en un movimiento que no tenga nada que ver con lo espiritual, que no tenga nada que ver con Dios y que te lo encuentres a Jesús totalmente en desacuerdo con el movimiento. ¿Qué pasará con la Odisea? Bueno, la Odisea no se va con Cristo. ¿Y qué sucederá con la gente esa? Yo creo lo que dice el libro de Filipenses, que el que comenzó la buena obra la terminará. En otras palabras, te lo explico. No aprendes por las buenas, bueno, vas a aprender por las malas. Nos vamos en las buenas con Cristo y ellos se quedarán en la tribulación, donde todo se complique, en la tierra sea muy difícil poder hasta comer. La Biblia dice que será muy difícil todo el último tiempo, pero antes de que pase ese último tiempo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, Filadelfia, el que tiene ese movimiento,
se fue con él, no pasaremos por la prueba. Bien, quiero mostrarte algunas cositas más. Si analizamos un poco cómo la ve desventurada, ciega y desnuda, y la contracara, el movimiento social desnudo, dice, porque claro, Jesús no puede cubrir ni vestir a esa iglesia. Miren, el libro de Génesis 3, verso 11, Dios le dice a Adán, después de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea que es algo muy malo, que el cual lo saca dentro del huerto del Edén, del huerto del placer, mejor dicho, por eso significa Edén, placer. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Quisieron cubrirse, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, qué tremendo, ¿no? Es como que la Odisea sigue desnuda bajo la misma maldición de Adán. O sea que Adán, los primeros padres, impartieron esa maldición y la Odisea nunca quiso quitarse esa maldición, la cual vemos muy bien que a Jesús, el día que lo están por crucificar, lo desnudaron. Y creo que en su muerte se llevó nuestra desnudez y nos vistió con ropas espirituales. Y eso tiene que ver con lo que Jesús viene a buscar. La iglesia que se viste de lino fino. Así está la iglesia, cubierta. La iglesia que está bajo cobertura. Realmente tiene esas vestiduras espirituales, las cuales nos dan autoridad. Qué bueno es poder explicar todo esto. Gracias a Dios y en su misericordia nos ha capacitado para poder entender estos misterios, estos secretos en la Biblia, esta palabra, esta revelación del último tiempo. De dos iglesias, mejor dicho, dos movimientos. La Odisea, movimiento social que manda al pueblo. Y realmente Filadelfia, la que depende de Dios, la que Jesús le da coronas, le da todo. Léalo hoy en el libro de Apocalipsis 3 en adelante, ahí está la iglesia de Filadelfia también. Realmente me alegra, me enorgullece ser parte de este movimiento. Sé que es el que Cristo quiere, sé que es el que Jesús le da oportunidades, le abre puertas, y yo quiero ser de ahí. Yo no quiero estar donde a mí me prometan un puesto de trabajo. Yo no quiero estar en una iglesia donde yo le doy dinero al pastor y le digo, hace esto, hace lo otro, habla con mi esposa, habla con esto, y manda al pueblo. No, yo quiero estar en un lugar donde se me desate en fe, donde mi Padre me imparta fe. Yo quiero estar en un lugar donde me llenen de principios y esos principios aplicados a mi vida me funcionen, a mí, a mi familia, y luego pueda haber yo todos dimensionados. Esa es la iglesia que yo anhelo para mis hijos, para la gente de la iglesia de aquí de Villa Carlos Paz. El movimiento social, yo no tengo nada en contra. No tengo nada en contra. Creo que lo social tiene parte en este mundo y no tengo nada en contra de la política y nada, pero ellos hacen su parte y nosotros, la iglesia, tenemos que hacer la parte espiritual. Como te decía recién, ayudar en fe y llenar de principios y de sabiduría a las familias. Bien, analicemos algunas cosas. Analicemos algo ahí en las escrituras que tiene que ver con este movimiento de la Odisea. La Odisea, el pueblo manda. Ahí quiero que veamos algo. En el libro de Éxodo explica ahí, tremendo lo que explica ahí. El pueblo, en el libro de Éxodo 32, verso 1 y 2 de la palabra, el pueblo se cansó de esperar a Moisés. Moisés se fue a buscar las tablas, subió al monte Sinaí, subió a la presencia de Dios, donde tenía que estar 40 días. Y el pueblo se cansó y dijo cosas como esta. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Quiero que entendamos algo ahí que realmente es importantísimo, que usted lo pueda entender. Porque usted no puede estar en ese movimiento de la Odisea, el último movimiento. No puede estar en ese movimiento porque va a suceder algunas cosas en las cuales te van a privar de muchas cosas. Éxodo 32, verso 1, dice su palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas,
y traédmelos. Miren lo que exigió el pueblo. El pueblo fue y le dijo, nos cansamos de esperar a Moisés, no vamos a cumplir con la cuarentena, así que hacenos un becerro de oro que nos pueda guiar en el camino. Mandando el pueblo. Miren este perfil de la Odisea. El pueblo manda. Y sabemos que este pueblo fue realmente condenado por Dios. Este pueblo sufrió por causa de lo que le hicieron a Dios, que se levantaron en idolatría. Pero algo que me quedó a mí grabado ahí fue que la Odisea tiene un perfil muy fuerte y realmente es la contracara de la iglesia Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia, como te dije recién, te ayudará a levantarte como un varón de fe, como una familia de fe, como hijos de fe. Creo que a los hijos de fe Dios no les niega nada. Pero miren por favor ahí. Éxodo 32, verso 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Los aros, los adornos que están en las orejas. Eso se puede ver de forma natural, pero yo lo que veo en el mundo espiritual, lo que le pidió es lo que simboliza el oído. Y el oído, según el libro de Romanos 10, verso 17, el oído es aquello que por oír la palabra de Dios nos da fe. Miren lo que le pidió. Realmente fue tremendo el movimiento aquel. Denme los zarcillos que están en los oídos de usted y de sus hijos. Entonces de esa manera vamos a ver una iglesia que no tiene fe. ¿Por qué? Porque entregó el oído. Y el oído es indispensable, es un sentido indispensable para poder desatar fe en nuestras vidas. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que qué tremendo, ¿no? Es para poder sentarse a discutir sobre estos temas. Pero es el movimiento, es el perfil, es la inclinación que tiene en este tiempo la Odisea. Y yo no quisiera pertenecer a un ministerio que se mueva así, que mande el pueblo y que inclusive me dejen sin el poder auditivo espiritual, el cual a mí, por causa de oír la palabra de Dios que viene de arriba, empiece a oír la voz de los hombres. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces empiezo a oír la voz de los hombres y dejo de oír, entregándole ese adorno tan precioso que tiene que tener la iglesia, que es el oír. Qué tremendo, tremendo realmente. No dejo de sorprenderme con tantas cosas que hay en las Escrituras. Veamos otro movimiento social, otro perfil de aquella iglesia. Cuando Jesús está por ser crucificado, los sacerdotes de aquella época lo llevan delante de Poncio Pilato. Dice la Biblia en el libro de Mateo 27, en adelante, 27:15, y también lo explica en el libro de Marcos 15:15, de que el pueblo mandó y le pidió a Pilato que crucifiquen a Jesús. Crucifiquen, y empezó el pueblo a gritar que crucifiquen a Jesús y que dejen libre a un tal llamado Barrabás. Tremendo. Barrabás era un rebelde de aquel entonces, se lo puede ver como un asesino, como un ladrón, y el pueblo tenía dominio sobre Pilato, donde sabemos que Pilato dijo, yo no daré cuenta por este justo, ni de su derramamiento de sangre, así que pueblo, hagan ustedes lo que quieran con él. Luego vemos que a Jesús lo crucifican y lo perdona, el pueblo perdona. O sea, hay algo que no está bien. Ahí vemos un movimiento que realmente el pueblo manda, el pueblo gobierna. Y realmente eso es democracia. Y dentro de la iglesia de Jesucristo no existe la democracia. Sí existe la teocracia, el gobierno absoluto de Dios, donde Dios a través del protocolo de su diseño, Dios es la cabeza, como decía, Jesús es la cabeza de la iglesia, y así se va derivando en el hombre, el pastor con la iglesia. Y bueno, no manda el pueblo debe recibir órdenes. Recuerdo muchas veces que nuestro apóstol nos dijo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y necesitamos tener conocimiento, que eso nos enseñarán los pastores, los padres, los que realmente nos partirán el pan o la palabra,
para que no podamos perecer. Bien, no me voy a meter ahí ahora, quiero analizar algunos conceptos más. Salmo 88, verso 2. Hay varios salmos, hay varios proverbios, pero vamos a ver el 88, 2, un Salmo 88, 2. Después usted puede ver el Proverbio 22, verso 17, el Salmo 86, 1, el Salmo 85. Todos nos explican de que hay que inclinar el oído. Miren lo importante que es poder tener el oído abierto para poder tener respuesta de Dios. Salmo 88, 2. Bien, lo leemos y seguimos avanzando. 88, 2. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Fíjese qué tremendo, lo importante que es poder y saber inclinar el oído. Y que realmente el clamor de nosotros haga que Dios incline su oído. Por eso el oído es indispensable. Yo creo que nosotros deberíamos pertenecer, o mejor dicho, ser parte de la iglesia que tiene el movimiento que tuvo la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva. La iglesia de Hechos 13, miren un movimiento donde no manda el pueblo y sí manda el Espíritu Santo ahí. Miren, Hechos 13, de su palabra, Hechos 13, verso 1 y 2. Dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Quién fue el que habló ahí y le dijo a Pedro, que Pedro está ministrando en aquel momento? Apartame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Qué tremendo. Ahí vemos la iglesia que no domina el pueblo. Ahí no fue el pueblo que dijo, pongan a aquel de apóstol, llamen a aquel como pastor. No. El Espíritu Santo es quien dio dirección ahí. Yo quiero ser parte de ese movimiento. Yo creo que la iglesia Filadelfia recibe las órdenes del Espíritu Santo, nos dejamos guiar, tenemos profetas, tenemos padres que nos están dando dirección, que nos desatan en fe. Esa obra la hace Dios, maravilloso, maravilloso. No creemos que Dios está metido en lo social. No dependemos, mejor dicho, dependemos de todo lo que Dios diga, de lo que Dios nos dijo y de sus promesas. 33.000 promesas de parte de Dios. Agarre una y usted verá que es glorioso lo que Dios tiene preparado para los que le sirven. Bien, no sé cómo seguir ahora, porque creo que es suficiente haberle mostrado todos estos conceptos en cuanto a la inclinación que tiene la Odisea. Pero vamos por algunos más. Números 14, verso 4. Números 14, verso 4. Otra vez el pueblo de Israel. Miremos ahí algo, número 14, verso 4 dice así, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sus rostros delante de él toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mire, el pueblo había empezado a querer traer un movimiento. Números 14, verso 37. Ahí nomás, en el mismo capítulo, miremos lo que sucede. 14, verso 37. Mire lo que pasa. Dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Lamentablemente traerá muerte espiritual. Lamentablemente traerá el mismo castigo de Dios ser parte de un movimiento. No te librará de la plaga. Y creo que está una plaga operativa hoy. Por eso cuando comencé esta palabra te dije, tienes que tomar decisiones. Tienes que empezar a ser parte de la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Palabra de nuestro Señor. A ver, no lo está diciendo el pastor Luciano. Solamente el pastor Luciano es quien puede estar administrando una parte de su palabra para traer dirección, para traer claridad y para que se alumbre el entendimiento. Pero es su palabra, es la palabra de Dios, no es el pastor Luciano. El pastor Luciano se puede equivocar, pero su palabra permanecerá para siempre.
Qué importante es que podamos entender. Dios no podrá cubrir a esta iglesia, la plaga lo matará, el mismo mal los perseguirá. Tienes que ser parte de la iglesia de Jesucristo, donde rige solamente la teocracia, el gobierno absoluto de Dios. Ahí no hay movimientos sociales. Bien, quiero mostrarte algo más. Vamos. Primera de Samuel 13, verso 11. Miremos ahí algo tremendo también. Primera de Samuel 13, verso 11 de su palabra. 13:11 dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Mire qué tremendo. A ver, lo voy a resumir un poco para no entrar en todo ese mensaje. El rey de aquel entonces, Saúl, vio que el pueblo se le iba. Como muchos pastores, tal vez ven que el pueblo se les va porque no mandan ellos, porque ellos no son los que gobiernan, porque el pueblo dice, predique esto, haga esto, yo di dinero y ahora no hacen como yo quiero. Una de las cosas que hizo mal el rey Saúl fue ir a buscar al pueblo y decirle, bueno, hagan como ustedes quieran, léalo ahí en el libro, pero no se vaya. El pueblo que realmente es impartido en fe jamás se irá. Jamás se irá. Por eso necesitamos permanecer firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la orden de Dios? Siempre Dios le dijo, elimina a todo lo que hay de los amalecitas, mata a todos los animales. Leamos, por favor, Primera de Samuel 15:15, ahí un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante. Primera de Samuel 15, verso 15 de su palabra, dice así. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero la demás la destruimos. Dios le había dicho al rey Saúl, le dijo, ve y destruye todo. Pero dice, el pueblo perdonó. Ahora miren, el pueblo otra vez mandando. Y realmente eso hoy está operativo. El pueblo manda. Es como que traen a la gente también a las iglesias para llenarla de gente. Total, acá nosotros hacemos un movimiento político, social, y acá se hace lo que el pueblo quiere. Yo te aconsejo que tú no participes de eso. Eso termina siendo algo horroroso delante de los ojos de Dios. Yo te aconsejo que busques lo espiritual. Si tú quieres ser parte de algo social, no sea dentro de la iglesia. Puede ser una campaña política, puedes postularte y no tengo nada en contra para lo que sea. Pero en la iglesia no se tiene que meter esto, porque Jesús no respalda. No hay un respaldo de parte de Dios. Los movimientos sociales no tienen nada que ver con Dios. Dios elige a los presidentes, todos son puestos por Dios. Oramos por las autoridades civiles, claro. Pero nosotros enseñamos de fe, nosotros enseñamos de amor, nosotros enseñamos de salvación, de perfeccionar santo para la obra del ministerio, de seguir con un legado generacional, de restaurar familia, de salvar, de levantar al caído, lo que nos han impartido. Y no vamos a mentirle a la gente. Queremos el movimiento de Dios, queremos estar bajo el mundo espiritual de Dios. Bien, para terminar, Jesús armó un látigo, vio uno de estos movimientos fuertes dentro de la iglesia. Y yo lo veo a Jesús armando su látigo y como que entró a la iglesia y empezó a los latigazos. Quiero que lo leamos en el libro de Juan 2, verso 15 de su palabra. Juan 2, verso 15, dice así, y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Volcó las mesas de los cambistas.
Sabemos que dentro de la iglesia las mesas eran para partir el pan y participar de la copa. Y aquí las mesas están ocupadas por los cambistas. ¿Qué representan los cambistas? Los movimientos sociales. Te cambio lo que tú tienes de parte de Dios por lo social. Hagamos que la iglesia sea parte de lo social, nada más. A ver, te cambio tu dinero por mi dinero por el tuyo. Es como que venía a la iglesia que te vamos a dar trabajo, acá te van a ayudar, acá te van a dar todo. Y realmente no es así. Realmente tenemos que entender que Jesús los echó afuera. Ese es el movimiento de la Odisea. Qué tremendo que podamos nosotros entender eso, que no perdamos las riquezas espirituales que hay dentro de la iglesia. Filadelfia es el movimiento que Jesús quiere para este tiempo. Es la iglesia que Jesús viene a buscar. Te aconsejo, toma buenas decisiones. En estas decisiones no seas parte de gente que también te trae a la iglesia con una mala motivación. Con cuerdas de amor los atraje. Háblale del amor. Yo me voy a meter en una iglesia, voy a echar raíces, voy a ser parte de una iglesia, porque sé que me trajeron con cuerdas de amor, me hablaron de nuestro Señor Jesucristo, con amor me atrajeron, me ataron al propósito de Dios, hoy lo cumplo con mi familia, hoy alcanzamos algo y lo que hemos alcanzado lo alcanzamos por gracia, por misericordia de Dios. Pero dice que estaban los cambistas. De alguna manera son los que miran tu necesidad. Te ven llegar a la iglesia, miran tu necesidad y ya quieren satisfacerlas. Ellos satisfacen tu necesidad a cambio de algo. Te vamos a dar mercadería, te vamos a dar esto. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no, demostrando que honra va primero que necesidad. Por eso nosotros queremos honrarlo al Señor, queremos bendecir a Jesús, queremos abrir los ojos y que puedas saber dónde estás metido, o mejor dicho, si tú estás metido, trae un movimiento. Y si no, toma una decisión. Y si no tomas una decisión y eres nuevo y estás buscando un lugar donde congregarte, tienes que saber que la iglesia no es un movimiento social, no es eso que mucha gente cree. La iglesia es un movimiento espiritual del último tiempo. Te bendigo. Quiero declarar sobre tu vida que desde hoy serás parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.